Mira tu celular. Ahora mismo, ¿cuántas notificaciones tienes? Cada una de esas notificaciones fue decidida por alguien, no por ti. Un algoritmo escogió que ibas a sentir en los próximos 3 segundos: indignación, miedo, esperanza, rabia, y tú, sin darte cuenta, decidiste creerle. Bienvenidos a Política sin Escrúpulos, el podcast donde vamos más allá de los discursos. Soy Dayana y hoy vamos a hablar de algo que probablemente ya viviste sin saber que tenía nombre: la polarización política. ¿Cómo nace? ¿Cómo se alimenta? ¿Y por qué las redes sociales se han convertido en su mejor aliado? Vamos a contar dos historias, la de un país que en cuestión de días se incendió en las calles de Lima y la de un país que eligió a un presidente que parece vivir, literalmente, dentro de Twitter. Perú y Argentina, Manuel Merino y Javier Milei, dos casos, un mismo fenómeno. Todos los días abrimos una red social pensando que vamos a informarnos, pero rara vez nos preguntamos: ¿quién decide lo que veo? ¿Y qué pasa cuando millones de personas todos los días solo ven una parte de la realidad? Eso tiene un nombre, y antes de contarte las historias, necesitamos entenderlo. Para entender por qué Perú y Argentina llegaron a donde llegaron, hablamos con Lucía Anastasio Coello, docente de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Piura, especialista en comunicación digital. Creo que las redes sociales actúan como amplificador, bien, de las opiniones. Pueden generar, justamente, reforzar posturas y amplificar algunas opiniones ya existentes. Amplificador. Esa es la palabra clave. Las redes no necesariamente te cambian de opinión, te la devuelven más fuerte una y otra vez. Y ahí entra otro ingrediente: la emoción. El discurso emocional es uno de los grandes, me parece, motivadores o drivers para que la gente decida actuar, opinar, y puede que no lo verifique o que por dejarse llevar por cierta emoción comparta contenido que cree que pues es verdadero, pero no tranquilamente puede ser algo verdadero. Indignación, miedo, esperanza. 3 emociones que, según Lucía, son el combustible perfecto para que algo se viralice. No importa si es cierto, importa si te hace sentir algo. Y ahí aparece un segundo fenómeno: la cámara de eco. Estar expuesto a una cámara de eco podría definirse como que una persona está expuesta o justamente recibe inputs acerca de ciertos temas u opiniones que refuerzan lo que esta persona ya tiene como postura o está pensando. Se encapsula, ¿no?, en una como en una burbuja, ¿no?, donde tiene únicamente las posturas o los temas, las creencias con las cuales son afines, ¿no?, a él. Imagínate vivir dentro de una habitación donde todas las paredes son espejos. Ves tu propia opinión reflejada 1000 veces y empiezas a creer que esa es toda la realidad. Eso es una cámara de eco. Y los algoritmos, los mismos que deciden qué notificación te llega primero, están diseñados exactamente para construir esa habitación. Con esta idea clara, volvamos a las calles. Noviembre del 2020, Lima, Perú. Manuel Merino fue presidente del Perú durante 5 días. 5. Llegó al poder tras la vacancia de Martín Vizcarra y en menos de una semana el país entero estaba en las calles. Hubo 2 jóvenes muertos y Merino renunció. ¿Cómo se llega tan rápido a ese punto de quiebre? Para entenderlo, hablamos con Genshen Nakasaki, docente de la Universidad de Piura y ex consultor de campañas políticas. El nulo conocimiento de la población respecto a cómo funcionan las instituciones públicas del país, y por el otro, la falta de criterio de los partidos del Congreso para poder legitimar sus figuras. Entonces, si las instituciones no escuchan
a quienes gobiernan, y quienes gobiernan no entienden cómo funcionan las instituciones, se produce el caos. Dos piezas que no encajan. Una población que no entiende cómo se llegó a tener un nuevo presidente. Y un Congreso que jamás se preocupó por explicarlo. En ese vacío entra el relato. Y el relato, según Nakazaki, ya estaba escrito de antemano. Tú escuchas el relato antifujimorista, ves a una persona relacionada con el fujimorismo llegar a la presidencia del país, lo natural, lo que se te vende es: este hombre es fujimorista, es de la batería fujimorista, tienes que luchar contra eso. Y ese relato no se quedó en la televisión. Se organizó, se coordinó, se volvió convocatoria. ¿Dónde? Donde siempre. ¿Dónde nace esa convocatoria? En redes sociales. ¿Dónde se organizan esas convocatorias? En redes sociales. ¿Dónde salían los jóvenes diciendo que se habían metido con la generación equivocada? En redes sociales, con los influencers. Se metieron con la generación equivocada. Se metieron con la generación equivocada. Esa frase se repitió miles de veces en X, en Instagram, en TikTok. No nació en un comunicado oficial, nació en un feed, y desde ahí saltó a las calles. Pero hay algo importante que Nakazaki señala y que cambia la forma de ver a Merino. Merino no era un agente polarizante por lo que él decía o expresaba, sino por las relaciones que mantenía con el fujimorismo y por cómo el antifujimorismo lo veía. Entonces Merino es un componente, una víctima, se podría decir en cierto caso, de el contexto en el que se encontraba, ¿no? Merino no necesitó decir nada extremo. Le bastó con encajar en una narrativa que ya estaba instalada en miles de cámaras de eco. La polarización no siempre nace de un discurso, a veces nace de una etiqueta. Hay equipo, hay plan, están todos los elementos dados para que pongamos de pie a la Argentina y en 35 años volvamos a ser una potencia mundial. Si en Perú la polarización encontró una víctima accidental, en Argentina encontró a alguien que la buscó. Javier Milei no llegó a la presidencia a pesar de polarizar, llegó gracias a eso. En cambio, Milei es un personaje polarizante por su propio discurso y relato natural de él. Es decir, él enarbola la polarización con ganas. Él busca la polarización, porque polarizando mantiene adepto a su votante y deja segregado al que no le apoya. Polarizar con ganas. Esa es quizás la frase que mejor resume la estrategia de comunicación política de Milei. Cada entrevista, cada tuit, cada grito en un meeting, construido para trazar una línea. ¿Estás conmigo o estás contra la Argentina? Y que no se quieran ir. Existe una mejor Argentina, existe una Argentina posible, existe una Argentina mejor. Y esa línea no se borra ni siquiera frente a sus propios errores. Si yo, como por ejemplo un conservador, que lo soy, le digo a Milei: oye, tú ofreciste que ibas a llegar y vas a derogar la ley de aborto. La ley de aborto sigue vigente. ¿Por qué no lo has hecho? Silencio. No, que tú estás contra el proyecto y tú eres, por tanto, tú lo que quieres es vernos caer. Esa enarbolación, esa polarización lo que busca es sacarme a mí de su grupo de adopción y ponerme una etiqueta de estoy contra el régimen como tal, ¿no? Cualquier pregunta, incluso viniendo de un aliado, se convierte en traición. Esa es la lógica de la polarización cuando se vuelve estrategia. Ya no hay espacio para la crítica, solo hay bandos. Y las redes sociales no son un espectador de esto, son el escenario. En el caso de Milei, la desinformación, sus bots, las cuentas superagresivas, la funa, el doxeo de las personas que piensan diferente para poder llevarlos a una situación crítica, ¿no? Todo eso es polarización. Polarizar en redes sociales es muy rentable. Generas engagement, generas reacciones, generas comentarios. Rentable. Esa es la palabra incómoda, porque mientras nosotros discutimos, alguien más está ganando, en clics, en visibilidad, en votos.
Merino y Milei, un presidente que duró 5 días y un presidente que lleva 2 años en el poder. Parecen historias opuestas, pero los dos comparten algo. Ambos fueron de formas distintas, producto de un ecosistema digital que premia la división por encima del diálogo. Y quizás la pregunta más importante no es quién tiene la razón, es si todavía somos capaces de pensar diferente sin convertirnos en enemigos. Pensar diferente no hace que tú seas mi enemigo. El quitar esa dimensión de dignidad de persona al otro es lo que nos está llevando a donde estamos. Y la especialista Lucía propone algo concreto frente a esto. No apagar el celular, sino aprender a usarlo distinto. Alfabetización entendida no solamente como las herramientas, sino que en la alfabetización siempre va una parte humana, una parte de entender la parte crítica y ética, preguntarse el por qué y el para qué estoy haciendo estas cosas. La próxima vez que tu celular vibre, antes de creer, antes de compartir, antes de indignarte, pregúntate quién quiere que sientas eso y por qué. Porque la democracia no se rompe con un solo grito, se rompe notificación tras notificación cuando dejamos de escuchar al que piensa distinto. Esto fue Política sin escrúpulos, más allá de los discursos. Gracias a Jen Chen Nakasaki y a Lucía Anastasio Coello por compartir su mirada para este episodio. Así es, María, y nos vemos en un próximo episodio de Política sin escrúpulos.